Así andan las cosas en el país, no es novedad. El país convertido en una enorme fosa clandestina. Está el drama de los desaparecidos, por supuesto. Las autopistas, las carreteras son tierra de nadie. Están los atropellos, están los cuerpos destazados, aventados. Lo mismo en Veracruz, que esta noche a espaldas del aeropuerto de Monterrey. ¿Y dónde están entonces las prioridades de la autoridad? ¿Cuáles son las obligaciones de los gobiernos? ¿Cuáles son esas responsabilidades de las que no puede o no debería rehuir? Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, muy buenas noches. Arturo Dam. Manuel, Lucy, Carlos, ¿Cómo buenas estás, noches. Arturo? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué tendría que servir el gobierno? Yo creo que esto Arturo? lo deberíamos de tener todos muy claro. La tarea esencial del gobierno, y por ello hay que entender a la que no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, aunque siga siendo, por ejemplo, desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, esa tarea esencial es hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Es decir, hacer valer la justicia, Manuel. La justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás y tiene dos momentos. El primer momento es lo que yo llamo la práctica de la justicia, que nos corresponde a los ciudadanos y que consiste en respetar los derechos de los demás. No matar, respetas el derecho a la vida; no secuestrar, respetas el derecho a la libertad; no robar, respetas el derecho a la propiedad. Pero ¿qué haces con aquellos ciudadanos que no están dispuestos a practicar la justicia, a respetar los derechos de los demás? Conviene que haya un tercero que imparta justicia, que es el segundo momento. El primero es la práctica de la justicia, respetamos los derechos, eso es muy juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz, la convivencia civilizada. Pero cuando no se respetan los derechos, ¿qué haces con esa persona? Tiene que haber alguien con el poder suficiente y la legitimidad suficiente para impartir justicia, entendiendo fundamentalmente dos cosas. Castigar al que viole los derechos de terceros y, suponiendo que sea posible, porque desafortunadamente no siempre lo es, obligarlo a resarcir a la víctima. Esa es la tarea esencial del gobierno a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, insisto, aunque siga siendo desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente. O lo que es lo mismo, hacer cumplir la ley. Exactamente. Sí, es lo básico, por supuesto. Ahora, tristemente, pues en esto ya no estamos cumpliendo en México. Este gobierno ha renunciado en gran medida a hacer valer las leyes y es otro el cariz, el estilo que tiene el presidente López Obrador y su gobierno. Y yo creo que lo que estamos atestiguando es una gestión de gobierno monolítica que ha dejado detrás lo que podría llamarse la gestión de gobierno distribuida, la práctica de la política pública a través de pesos y contrapesos, en donde hay facultamiento para secretarios, subsecretarios, diferentes agencias de gobierno, diferentes instancias que fungen como digamos, abanico en donde los ciudadanos podemos acudir a pedir que se rindan cuentas, a solicitar información en términos de transparencia. Este tipo de cosas han quedado atrás en México, existían hace apenas unos años. Y lo que tenemos en esta gestión de gobierno monolítica, muy unipersonal, cada vez más monárquica, pues es prácticamente una serie de caprichos. Lo hemos visto con el tema de diferentes pues proyectos de infraestructura grandes, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, la refinería, en fin, en donde además, pues ha reservado el gobierno la información, no transparenta las cuentas, este tipo de temas que mucha gente ha señalado a lo largo de los últimos años, pero es ahí donde estamos. Habiendo renunciado a esta función esencial, el gobierno eligió este tipo de gestión de gobierno y ahí está enclavado, además haciendo ver a que cualquiera que lo cuestione es un opositor conservador que está en contra del pueblo que eligió a Morena en la presidencia de la República hace 5 años. Y que parecería, a los ojos de algunos radicales de ese gobierno, merece ser aplastado. Sí. Merece ser desterrado. Sí, esa es una problemática que nos pone a los mexicanos en una división y en un encono que no teníamos, porque sí es cierto que cada sexenio hay enojos naturales, hartazgo de ciertos temas como corrupción en el sexenio pasado, pero otra cosa muy distinta es que estemos ahora enfrentados, confrontados con esta manera muy dividida de ver al de enfrente, ¿no? Y eso me parece algo muy ominoso. Nos estamos acercando a un cierre de gobierno pues de vergüenza, ¿no? En donde
Qué bueno que la economía va bien, y eso lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, pero punto aparte de eso, la verdad es que mucha de la gestión de gobierno, esta monolítica que digo, pues tristemente nos está poniendo contraesquinados a nosotros mismos, y no es una buena señal. ¿Cómo lo ves, Lucy? Bueno, yo creo que en términos muy sencillos, para responder tu pregunta, es importante recordar para qué pagamos impuestos como ciudadanos, ¿no? En cualquier país del mundo, pues para hacer valer nuestros derechos humanos básicos y fundamentales. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida, y cuando el Estado no es capaz de garantizar el bienestar de una persona, es decir, su derecho a la vida, evidentemente está fracasando como gobierno. Y cuando revisamos las cifras de violencia e inseguridad en este país, pues sí, podemos decir claramente y con cifras en la mano de que está fracasando en su labor primordial. Pero más allá de este debate, ¿no? de lo que está ocurriendo en cuanto a pues digamos, en qué se están empleando los esfuerzos del gobierno, no importa si se recauda mucho o poco, lo que importa es cómo se está gastando ese dinero. Porque ya si nos vamos a revisar las cuentas, pues la promesa fue tener el gobierno más transparente de la historia, y al cierre de este sexenio la estrategia es clara, y la estrategia que reina es la opacidad. Y no estamos hablando de incidentes aislados, estamos hablando de un tema sistemático, desde el declarar los contratos y los gastos de estas megaobras pues resguardados por temas de seguridad nacional, hasta el debilitamiento del INAI y otras unidades de transparencia del gobierno. Digamos, la estrategia reinante es la opacidad. ¿Y por qué este término, ¿no? Por ejemplo, tengámonos en esto, seguridad nacional. A ver, ¿a quién pone en riesgo el conocer cómo se están gastando ¿no? nuestro presupuesto, o en qué se lo están gastando? A nosotros como ciudadanos, a la soberanía nacional, no. Está poniendo en riesgo a los que se están gastando ese dinero. Quizá a quien desvió el dinero o a quien no lo gastó en lo que debía gastar. Y basta con revisar las cifras. Digo, nada más, por ejemplo, el Tren Maya ya tiene un sobrecosto de 130%, la refinería Dos Bocas 112%, el aeropuerto Felipe Ángeles un sobrecosto de 53%, y esto con cifras nada más a corte de 2022, porque desafortunadamente después del decreto, pues no se siguieron actualizando los datos, se manejaron a discrecionalidad y no tenemos idea de cómo se está ejerciendo ese presupuesto. Entonces, la opacidad no tiene nada que ver con seguridad nacional, sino más bien con un abuso del poder. El poder no merece una confianza absoluta, un cheque en blanco, porque entonces es ahí donde todos perdemos. Además, ni que no se pudiera, ¿eh? O sea, cualquier banco pequeñito en México te da una aplicación de teléfono celular, tiene todos los datos de sus miles de clientes, sabe en qué momento hubo depósitos, retiros, transferencias y tal. Y lo que decía Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ayer en este video, ¿no? Que ahora reproducías un poco, un fragmento de esto, claramente el tema de los 500,000 millones de pesos de dinero distribuido a los viejitos, ¿no? A la gente de México mayor, pues si no hay transparencia, si no se sabe a dónde fueron, quién lo necesitó, si se distribuyeron de manera pues adecuada, transparente y tal, pues, simplemente asumir que el 10% de ello podría no estar llegando a donde debe, pues no es tan loco, ¿no? Me parece que es pertinente decir, oye, ¿dónde está ese dinero? Danos los datos, porque los tienes. Porque además no sería complicado transparentar esa información, rendir cuentas sobre esa información. Claro que no. Y mira, el gobierno debería de transparentar comenzando por la compra de clips. Ya no digas las grandes obras de infraestructura. Sí, todo. Porque decía Lucy, a ver, pagamos impuestos. A ver, perdón, Lucy, pero no pagamos impuestos, nos los cobran. Y yo ahí siempre hago la diferencia, porque estrictamente hablando hay una gran diferencia entre lo que yo compro voluntariamente y lo pago y los impuestos que me cobra el gobierno y que tengo que entregar a fuerzas, porque si yo me paso un día en el pago de los impuestos, al día siguiente ya los tengo que pagar con un recargo. Ahora, aquí hay un dato interesante. Por ejemplo, de todo el presupuesto del gobierno federal, más o menos, dependiendo del año, porque varía un poco, solamente el 10% se destina a lo que se conoce como gastos propios del gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con impartición de justicia. Nada más, Manuel, el 10%. Un 65%
desarrollo social, redistribución del ingreso, y el restante 25 a desarrollo económico. Pero si tú analizas el presupuesto, te das cuenta dónde están las prioridades. En redistribuir el ingreso a través de los programas sociales, regalar dinero para tratar de crear clientelas presupuestarias. Pues y cada vez regalarlo a más gente. Bueno, a más gente. Porque la clientela hay que hacerla crecer. Claro, hay que hacerla crecer. Pero a ver, si te dicen, no, es que no hay dinero suficiente para seguridad, impartición de justicia, no es cierto. Lo que pasa es que estás gastando mal. Mientras no resuelvas el problema de garantizarle a los ciudadanos la seguridad, no deberías de gastar en nada más, Manuel. A ver, primero en esto que es mi tarea esencial, por la cual les cobro impuestos, los obligo a que me entreguen parte del producto de su trabajo y luego cumplir esta tarea hasta donde es humanamente posible, porque no hay ningún gobierno que sea 100% eficaz, pero hay de grados a grados. Y entonces sí, pero a ver, repito la cifra, el 10% más o menos, dependiendo el año, del total del presupuesto de egresos de la Federación se destina a lo que se conoce como tareas propias del gobierno, que es fundamentalmente impartición de justicia. Nada más el 10%. Y no hay justicia, un país en donde campea la impunidad, uno de tantos pendientes. No, además, yo creo que una tarea esencial del gobierno, además del tema de seguridad, es proveer pues de mecanismos para que todo el mundo, los agentes económicos, la gente, ciudadanos comunes y corrientes, actuemos en libertad y podamos hacerlo de manera libre. Tristemente, este gobierno ha elegido meterse en las actividades propias de los ciudadanos particulares. Y entonces, desde que lanzó hasta una gasera, ¿no? Gas Bienestar, que además fracasó porque no la vemos por la Ciudad de México ni por varias partes de la República repartiendo gas. Entonces, no transparenta ese tipo de ejercicios, pero asume que tiene que entregar ese tipo de soluciones. Bien dijo Javier Milei, el actual presidente de Argentina, cuando era candidato, que este es un tema de ideología en donde mucha gente, pues, tristemente está pensando que cualquier necesidad humana se tiene que convertir en un derecho que el gobierno tiene que resolver. Entonces, hay necesidades evidentemente infinitas para los seres humanos y todo esto se traslada en ideología en donde pues mucha gente de izquierda dice, entonces esto el gobierno te lo tiene que dar. Pensemos en Internet. Falta poco para que todo el mundo diga en este país el Internet es un derecho. ¿Por qué? Porque suena bonito estar conectados a las redes sociales y para el trabajo o lo que sea, y entonces al rato el gobierno nos tendrá que dar Internet gratuito a todos los ciudadanos. Pues no. No, y todo lo que se te ocurra puede ser un derecho. Y se metió a muchos sectores económicos que no debería de estarlo haciendo, ¿no? ¿Dónde está la trampa? A ver, la tarea esencial del gobierno es hacer valer los derechos, que sean verdaderamente derechos. Porque si yo un interés que tengo que me regalen el Internet, alguien lo convierte en derecho y la tarea del gobierno es garantizar derechos, pues el gobierno tiene que proveernos gratuitamente Internet. Ahora, en el caso de México, Manuel, y en el caso del presidente, recordemos que el 1 de diciembre del 2018, él juró respetar y hacer respetar la Constitución. Lo juró y ahí está. Sí. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que no dijera, y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. A ver, si a mí me preguntas, bastaría que un presidente dijera eso para que se tuviera que destituir ipso facto. A ver, ¿cómo que no me vengas con el cuento de que la ley es la ley? Si nos damos cuenta lo que eso significa, Manuel, pues dices, oye, entonces, ¿cómo vas a normar tú como presidente de la República tu conducta? ¿No? Pues en función de la ley, porque además te comprometiste a cumplir la Constitución. ¿Y cuántas veces no se ha violado la Constitución? Muchas, es cierto, se ha echado para atrás. Pero las obligaciones de las autoridades están clarísimas, ¿no? Vaya, esas no creo que no están ni sujetas a interpretación, están mandatadas y desde el presidente hasta el funcionario, digamos, de la posición más humilde, tienen que respetar lo que mandata la ley, las responsabilidades, las obligaciones que tienen. El asunto es ¿cómo nos coloca esto como ciudadanos? ¿En dónde nos deja nosotros como ciudadanos? Porque podemos exigir, podemos demandar, podemos alzar la voz, pero lo que hemos visto como respuesta casi en automático, sobre todo en últimas fechas, es un portazo a los ciudadanos. Es que no hay oídos receptivos, al contrario, hay mano dura para el que se atreve a alzar la voz. Puede ser un empresario o puede ser una madre buscadora con toda razón, pidiendo ser recibida y entregar una pala con la que ha cavado y lleva buscando
muchos años, 9 años. Y el a sus presidente hijos. dijo, pues que me la deje. Y un gobierno que se hace el ciego o el sordo, ¿no? Y que eso es también prácticamente la estrategia. ¿Y dónde nos deja como ciudadanos? Bueno, la respuesta es clara. Cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay transparencia, las sociedades pierden el control de su destino. Así de fácil. Porque los gobiernos o aquellos que ejercen el poder dejan de consultar a sus ciudadanos para la toma de decisiones. Y es algo gravísimo porque es algo que ocurrió frente a nuestros ojos en los últimos años y realmente no se ha logrado revertir lo que hemos perdido en términos, por ejemplo, de acceso a la información. Nada más igual como otro dato, de las más de 12,000 bases de datos del propio gobierno federal habilitadas en sus páginas de internet de las distintas instancias, el 71% están completamente abandonadas sin ninguna actualización desde el año 2022. Y nadie levanta la mano, nadie, ¿no?, ni siquiera pestañea en qué momento esto se convirtió en la normalidad, no lo sé, pero esto es gravísimo porque una vez más estamos perdiendo el control de nuestro destino como sociedad, como país, porque es como si se le hubiera dado un cheque en blanco al gobierno, al poder. ¿Por qué? ¿En qué momento? Y el futuro, y además el futuro pinta muy negro, ¿no? Si piensas que, por ejemplo, el 55% de la población económicamente activa está en la informalidad, 32 millones de mexicanos están en la informalidad, ningún político habla de eso. ¿Cómo va a ser compatible el desarrollo de México con tantas personas en la informalidad? Y lo traigo a cuento porque yo creo que hay un gran signo de interrogación de hacia dónde vamos como país cuando no se cumplen las leyes. Si las leyes se cumplieran, tendríamos una ruta para corregir la informalidad y pasarnos a todos a la formalidad, pagando impuestos, rindiendo cuentas, exigiendo que el gobierno dé servicios públicos, pero ni siquiera se menciona. Es más, la informalidad es casi aplaudida, la economía del tianguis es casi aplaudida por parte del presidente, lo cual prácticamente nos está condenando a que el desarrollo anhelado que queríamos ver en nuestra generación, pues no lo vamos a ver. Ahora, mira, Manuel, una pregunta que se hace mucha gente, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? Sí. Y bueno, podremos marchar cuantas veces queramos y ya vimos que la eficacia de las marchas pues deja mucho que desear. Si a mí me preguntas cuál es la manera de presionar al gobierno, y estoy muy consciente de lo que voy a decir, es una huelga de contribuyentes, pero bien hecha. A ver, aquí están mis impuestos depositados, sí, en una notaría, para que quede claro que no es que no quiera pagar impuestos, que no los pago porque me los cobran, pero sí exijo que el gobierno cumpla con la tarea esencial que le corresponde, que es garantizar nuestra seguridad a todas. Porque podremos marchar cuantas veces queramos, pero si tú les aprietas en el bolsillo, ahora claro, si nada más yo no pago impuestos, tendría que ser algo verdaderamente bien armado. Y se tiene que ver huelga de contribuyentes. Si no hay seguridad, si no hay vacunas, si no hay medicamentos. ¿Con qué cara te cobran impuestos, man? Gracias, Arturo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Pásela.